La promesa de nuestro Dios, el eterno Dios de Israel, es que restablecerá el reino a Israel y que recogería de entre todas las naciones de la tierra a este pueblo. Pero para comprender este misterio es necesario que entendamos desde el principio el plan de nuestro Dios para con la humanidad y cómo el pueblo de Israel sería la luz que usaría para alumbrar al resto de las naciones. Es un grave error pensar que la iglesia ha reemplazado a Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles deben entrar dentro del pueblo de Israel, tal como nos lo dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, verso 11 y 12, donde dice que fuimos acercados a la ciudadanía de Israel. Y este es el beneficio. El Eterno no vino a constituir una institución llamada iglesia o iglesia cristiana. Él vino a levantar las ovejas perdidas de la casa de Israel, la descendencia de aquel Israel que fue disperso entre las naciones a causa de su pecado. En la profecía de Ezequiel vemos claramente que dice que esos huesos secos no son la iglesia, esos huesos secos son la casa de Israel. De la misma forma que en Mateo capítulo 15, verso 24, dice el Señor Jesucristo: he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos amados, Israel no es lo mismo que los judíos. Volver a la casa de Israel no significa hacerse judío, como erróneamente se ha estado haciendo entender y que muchos líderes malintencionadamente le hacen creer al pueblo, que volver a las raíces de la fe o volver a las sendas antiguas significa hacerse judío. No, la casa de Judá es una y la casa de Israel es otra. Para eso debemos entender el origen de esta controversia. Recordemos que Salomón tuvo más de 1000 mujeres o 1000 mujeres, de las cuales muchas de ellas eran extranjeras, las cuales lo llevaron a Salomón al pecado de idolatría. Por esta causa el eterno Dios de Israel dividió el reino de Israel, lo partió en dos: la casa del norte con 10 tribus y la casa del sur con 2 tribus. Al sur se ubicó Judá y Benjamín y algunos levitas, y al norte las otras 10 tribus. La casa del norte se llamó la casa de Israel o la casa de Efraín. La casa del sur se llamó Judá, el reino de Judá. Los pecados de estas dos casas llegaron muy lejos, por lo cual el Eterno determinó su castigo. Y la casa de Israel fue lanzada a las naciones a consecuencia de sus grandes y terribles pecados. Fue dispersada por todo el mundo. Ellos poblaron las naciones. La semilla de Israel fue hasta los confines de la tierra y se multiplicaron y se asimilaron a las naciones sin saber que eran semilla de Israel. La casa de Judá pecó en gran manera con pecados de idolatría terribles, por lo cual el eterno Dios de Israel los llevó en cautiverio a Babilonia. Mas después de 70 años ellos regresarían nuevamente del cautiverio y junto con Nehemías y Esdras reedificarían las ruinas de la ciudad y el templo. Pero esas 10 tribus del norte, ese pueblo que fue dispersado entre las naciones, el eterno Dios de Israel prometió volverlo a reunir. Y hasta el día de hoy ese pueblo no se ha reunido, porque lo que hoy vemos en Israel, en la Tierra Santa, no es el Israel completo. Solamente vemos una pequeña porción de Judá, de los judíos o judíos ortodoxos, porque el resto de Israel está en idolatría. Pero el verdadero pueblo de Israel, al cual le será entregada esa nación junto con los judíos, es el pueblo de Israel que se está levantando en medio de los pueblos. Porque yo te quiero decir, hermano querido, tú que me estás escuchando y que perteneces a la llamada iglesia,
El eterno Dios de Israel prometió levantar al Israel caído, al Israel que está en medio de las naciones, despertarlo. Ese es el Israel que está predicando que la ley de Dios hay que guardarla, que no está abolida la Torá tal como la iglesia nos lo ha hecho creer por años. Y todos aquellos que se unan a esa nación de Israel serán los que gloriosamente reinarán con Yeshua el Mesías en el tiempo del milenio. Es Israel el que se está despertando hoy. Hermano, no creas en la mentira de que Israel se despertará o será restaurado después del arrebatamiento, porque eso es una doctrina errónea. Hermano, Israel se está despertando desde ahora. El Eterno está despertando los hijos de la descendencia de Israel, que un día perecieron y fueron dispersados a causa de su pecado. Todo era un plan del Eterno para llenar el mundo de la semilla de Abraham, porque Él le dijo a Abraham: Abraham, en tu semilla, en tu cera, en tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra, y tus hijos serán tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así que, hermano querido, deja de rechazar a Israel. No rechaces más el pueblo de Israel. No nos vamos a hacer judíos. Judá será restaurado juntamente con la casa de Israel, porque este es el misterio de la casa de Israel. Este es el misterio de la nación de Israel, que todo aquel que aceptó el Mashiach Yeshua y recibe los mandamientos para guardarlos y cumplirlos, automáticamente pertenece a Israel. La institución llamada cristianismo fue hecha por el hombre, fue creada por el hombre, al igual que todas las denominaciones, bautistas, pentecostales, presbiterianos. Todo esto fue creado por el hombre. Allí se han agrupado las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero es necesario que salgan de allí y que entren al redil. La plenitud de los gentiles debe entrar al redil, porque quien reinará en el milenio será Yeshua con un pueblo desde Israel. Y allí no podrá entrar alguien que rechaza a Israel. Al milenio no podrá entrar alguien que rechaza los mandamientos de la Torá. Ese pueblo que va a gobernar gloriosamente con el Mashiach es un pueblo escogido que guarda los mandamientos, que guarda la ley de Dios, porque en el milenio se guardará el Shabbat, en el milenio se guardarán las fiestas bíblicas de Adonai. Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Los que dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos exterminados por completo. Por tanto, profetízalo y díselo. Así dijo Dios nuestro Señor: yo abriré todas sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y les mostraré la tierra de Israel. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, dije esto y lo hice.